viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. En Conversaciones por la Vida, hoy conversaremos con Javier Pineda Olcay, abogado, candidato independiente por el Distrito 10 del movimiento Unidad de Movimientos Sociales. Hola Hernán. Hola ¿Cómo Javier, estás? buenos días. Te damos la Bien, bienvenida en Conversaciones por la Vida. muchas gracias. Es un gusto poder tenerte con nosotros porque sabemos tu trayectoria, sabemos que como abogado has defendido las causas de los trabajadores y quiero presentarte como candidato independiente por el Distrito 10 de Santiago, por el Unidad de Movimientos Sociales, ¿verdad? Así se llama la lista. Sí, así es. Esa es la lista que conformamos con distintas organizaciones del movimiento social. Excelente. Cuéntanos un poco de ti, preséntate. Sé que eres profesor, estás en el área de las relaciones internacionales también, tienes estudios sobre el pueblo mapuche, o sea, tienes una impronta para participar en la constituyente desde el punto de vista técnico, jurídico, como de los principios que tu trayectoria demuestra. En ese sentido, cuéntame resumidamente de ti. Muchas gracias Hernán y al equipo de ustedes por la invitación. Tal como mencionaba, mira, respecto al área académica, que para nosotros no es tan importante, pero para algunos sí, yo soy abogado de la Universidad de Chile. Soy especialista en relaciones internacionales de la Somos misma colegas ahí. universidad. Y además tengo una maestría en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Pero lo más importante, nosotros hablamos siempre, es lo que uno ha hecho socialmente o cuál es la trayectoria político-social. Y en ese sentido, trabajo en dos proyectos que marcan principalmente las organizaciones con las que trabajamos. El primero de ellos es que fundamos el 2012, aunque fuimos profesionalizando progresivamente, es la Corporación de Derechos Humanos 4 de Agosto, que primero lo levantamos con un instrumento para luchar contra la criminalización de la protesta estudiantil. Ese fue el primer objetivo a partir de la experiencia de las luchas del 2011. Luego de eso comenzamos a trabajar también con comunidades mapuches, y en misiones de observación a las violaciones de los derechos humanos, como también a través de la defensa de algunas comunidades en la protección de sus territorios contra proyectos extractivistas, principalmente hidroeléctricos. Y luego de eso comenzamos a trabajar también con estudiantes criminalizados en distintos contextos. Entonces, a modo de ejemplo, en los últimos casos hemos estado bien activos con la defensa de estudiantes expulsados por aula segura. Y no Perdón, sé ¿puedes si... subir un poco el sonido de tu audio? ¿Levantarlo Ya. un poco? No sé si el día de ayer pudieron ver el caso de la red de Alessandri que tenía Sí, con de algunos sopronaje. funcionarios. Sopronaje. Así es, nosotros defendimos a varios de los estudiantes afectados. De hecho, tenemos causas judiciales donde la Corte Suprema nos dio la razón en términos de que esto se trataba de expulsiones ilegales. Y por otro lado, también hemos estado defendiendo estudiantes que se movilizaron y sus autoridades universitarias, por ejemplo, el Andrés Bello,
incluso antes con las tomas feministas, la Diego Portales, habían expulsado a los estudiantes, nosotros asumimos su defensa. Entonces es un proyecto que marca nuestra impronta de defensa de los derechos humanos a través de la Corporación de Derechos Humanos 4 de agosto. Y el otro proyecto en el cual también trabajamos y soy fundador en conjunto a algunos compañeros de la universidad es la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, que lo concebimos como una herramienta para la defensa político-jurídica de la clase trabajadora en su amplio conjunto, pero en especial también a organizaciones sindicales, tanto asociaciones del sector público como sindicatos del sector privado e incluso trabajadores no afiliados. Y eso implica abordar la multidimensionalidad de los conflictos laborales que se expresan en las negociaciones colectivas, pero que también se expresan en la cotidianidad del trato con el empleador, sea del Estado o sea privado. Así que ese es un poco el trabajo que hemos desarrollado, y en base a eso son organizaciones sindicales y las de derechos humanos con las cuales trabajamos hace años las que nos proponen y levantan en definitiva esta candidatura, pero también con un mandato mayor, que es ser parte de las listas del movimiento social. Y que en ese momento no estaba tan claro si es que se iba a poder articular listas de independientes o no, pero nosotros siempre tuvimos un mandato de que nuestra lista tenía que ser independiente a la élite política y empresarial, y además tenía que contribuir a la articulación de un proceso mayor, desde los movimientos sociales. Así que esa fue nuestra experiencia y por qué terminamos la lista de movimientos sociales. Perfecto. Yo creo que hay una coincidencia profunda con lo que nosotros como equipo de Conversaciones por la Vida hemos ido planteando desde octubre del año pasado, de octubre del 2019, digo, ¿ya? Cuando es el estallido social. A mí me encantó un tuit que hiciste ayer en términos de colocar en el tapete la injusticia con que el sistema está tratando a los independientes. Yo creo que son maniobras tramposas, desesperadas, para poder frenar lo que se viene. Yo tengo una gran esperanza y confianza de que los independientes, a través de listas, acá en Valparaíso, en la región interior, en el distrito 6, desde Petorca hasta Ventanas, también se organizaron los independientes para no pisarse unos con otros, sino que para hacer una distribución inteligente de la representatividad de los territorios. Y eso es un aliciente en términos de demostrarle a la clase política que se está mirando el ombligo y está con la calculadora, que su tiempo ya pasó, que la política se trasladó a la sociedad civil, y en la sociedad civil a las organizaciones de base. Me encantaría, digamos, ¿por qué no colocas tú, para que la opinión pública sepa, cuáles son las trabas que tiene un independiente para participar? Claro. Sí, mira, nosotros hablamos de 3 torniquetes. El primero fue para lograr la inscripción, y que se nos exigieron miles de firmas en cada uno de los distritos en un plazo inferior a 3 semanas. Estas firmas muchas veces representaban un número mayor a la cantidad de personas afiliadas a los partidos políticos en ese mismo distrito, pero que afortunadamente logramos conseguirla. En el caso nuestro, por ejemplo, se nos exigían 2.500 firmas, logramos juntar 22.500, así que superamos 10 veces lo que necesitábamos reunir. El segundo torniquete lo denominamos el torniquete financiero, y ahí es donde creemos que en los próximos días se va a ver la diferencia. Una candidatura en este distrito tiene la posibilidad de gastar hasta 450 millones de pesos. Y además el Estado le anticipa a los partidos, según su votación, una determinada cantidad de millones para que puedan solventar la campaña. Entonces, cuando uno mira los números de esos anticipos, a los partidos políticos le asignaron el 96% de los fondos. Es una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos. 3.000 millones. En cambio, a los independientes, más de 450 candidaturas recibimos en total. En realidad todavía no lo recibimos, porque el CERVEL ha tenido una tramitación horrorosa en estas materias, pero debiésemos recibir, imagínate, ya quedan, ¿cuánto? 4 semanas de campaña,
todavía ni siquiera recibimos ese anticipo, que debiese ser de 250.000 pesos por candidatura, aproximadamente. Esa es la cifra. O O sea, sea que, mientras los partidos... y el tercer torniquete es el de los aportes que No, reciben, las donaciones que reciben de los grupos económicos. claro, o sea, este es el financiero, ahí también están los aportes que cada uno recibe. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos financiando la campaña con Mi Retiro del 10% de la AFP y pequeñas donaciones que realizan los trabajadores con los cuales trabajamos, porque además organizaciones, personalidades jurídicas no pueden aportar. Y eso aplica para empresas, pero aplica para sindicatos. Por tanto, por ejemplo, ¿qué pasa? La familia Mate está depositando de su bolsillo el financiamiento de las campañas de la derecha, incluso de la concertación. En cambio, nosotros no podemos recibir aportes por parte de sindicatos, así que son los trabajadores de base o los dirigentes sindicales como personas naturales los que van haciendo pequeños aportes, 10.000 pesos, 20.000 pesos, así que por ahí identificamos el segundo torniquete. El tercero dice relación con la visibilización pública a través de la franja. Y además, mediático en general, porque si uno ve a quienes invitan a los programas de discusión política, invitan a los grandes liderazgos de los partidos políticos tradicionales. A los Por palos ejemplo, blancos. concreto, claro, uno espera quizá que no lo inviten a uno, a todos los debates, pero nosotros tenemos como compañera de la lista a Karina Noales, que fue la persona con más firmas en Chile, individualmente. Debería estar instalada en el debate público, sobre todo considerando la potencia de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. O lo mismo podría ocurrir con Luis Mesina, que es una de las principales referencias del movimiento social que va en una lista independiente, pero nos excluyen de los programas y también nos excluyeron prácticamente de la franja. Nuestra lista va a tener 8 segundos. Mira, La derecha va a yo tener más de 10 minutos. respecto a la franja, un comentario. O sea, yo creo que la televisión abierta está en una decadencia total. O sea, mira tú el caso de Canal 13, y el único que salva, digamos, rating por su posición progresista y crítica, ¿verdad? Está ahí en primer plano Julio César Rodríguez, ¿ya? Y los programas que tienen audiencia real son Pauta Libre, Mentiras Verdaderas, ¿verdad? Freddy Stock, en Vía X, El Mostrador. O sea que hay una impronta en los medios de comunicación abiertos, de que si ellos no se agarran de estos rostros contestatarios, no tienen quien los vea. O sea, entonces, y lo otro, yo creo que, claro, una cosa es la pobreza, ¿verdad?, de una campaña, pero también es rescatar la mística de la gratuidad y del voluntariado. O sea, porque nosotros cuando hacíamos política en los años 60, cuando se construía la Unidad Popular, ¿ya? Éramos estudiantes universitarios, y ahí éramos todos obreros de las campañas, y hacíamos el engrudo, pegábamos los carteles, comprábamos la pintura. O sea, digamos, no había nadie no había mecenas en ese tiempo, y todo era gratuito. Hoy día una campaña electoral de estas pagadas, ¿verdad?, de estas de marketing, tienen personas que van puerta a puerta, pero van pagados. El que reparte un flyer va pagado. O sea, no hay el sentido de mística que ustedes están, en el fondo, se está rescatando en este momento con el movimiento independentista, digamos, del modelo, ¿ya? Que está apostando a generar una nueva sociedad. En ese sentido, digamos, leyendo lo bueno de lo malo que son estas trabas, es que te exige más esfuerzo, y lo que se logra con esfuerzo y solidaridad, lógicamente, queda como una simiente para seguir construyendo. Es bueno, ¿ya? Lo otro, digamos, Sí, pero eso no es bueno. las plata las pueden tratar de usar para el cohecho, para el populismo, pero en general, bueno, ahora, hablando de un tema importante, yo conozco varios abogados de tu perfil, que están trabajando en defensoría, que están sacando a los cabros que caen presos en las protestas, están colocando los recursos de amparo, los recursos de protección, ¿verdad? Y
ellos están de alguna manera haciendo lo que en su tiempo, ¿verdad?, hizo la Vicaría de la Solidaridad. En este momento es más duro la violación de derechos humanos porque no tenemos ni iglesia, ¿verdad? No hay ningún amparo institucional que te cobije de los abusos, ¿ya? Hay una impunidad creciente y eso lógicamente hace mucho más valiosa la acción que abogados y profesionales que salen a defender gratuitamente a cabros que están dando la pelea y que son, digamos, llevados en detenciones que después se eternizan, ¿verdad? Hemos visto los montajes, las cargas de prueba, todo eso que se ha visto. Y bueno, en ese sentido, digamos, me congratula escucharte porque es una carga de esperanza de lo que viene. Ahora, en ese actuar, nosotros estamos trabajando en el capítulo chileno del Ombudsman y con el movimiento Pro Defensoría Ciudadana por instalar el defensor del pueblo en la nueva constitución. Y ese defensor del pueblo lo hemos querido delimitar del Instituto Nacional de Derechos Humanos para darle un carácter antiabusos en toda su gama, o sea, defender los derechos sociales y de las personas en todo su ámbito, digamos, tanto no solamente en lo que son las violaciones que agentes del Estado cometen, sino que también los abusos que la institucionalidad puede tener en contra de las personas o de las comunidades. Entonces, lo que tú marcaste de el extractivismo, la usurpación del agua que hacen las grandes empresas agrícolas de monocultivo en Petorca, lo que hacen las mineras al robar el agua, como salió el tema de Luxi hace poco. O sea, todo eso son temas que están dentro de lo que se debe defender, pero también hay otros ámbitos. ¿Cómo concibes tú, digamos, como abogado, como luchador social, el ombudsman? ¿Qué piensas tú que debe ser el defensor del pueblo? Y si crees que debe ser un consagrado en la Constitución. Sí, las reflexiones que hemos dado nosotros en torno al ombudsman y en general es que es necesario consagrar una institucionalidad de derechos humanos en la Constitución. Ese es un primer punto de partida. Y eso implica, así como la derecha le da importancia a garantizar la autonomía del Banco Central, nosotros debiésemos darle tal importancia desde nuestro sector, desde nuestras organizaciones, a contar con una infraestructura que nos permita luchar contra la impunidad. Y hay distintas instituciones que pueden entrar bajo esta visión de institucionalidad de derechos humanos. Por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, y ahí compartimos y estamos abiertos al debate de ver de qué forma consagrar esta Defensoría Popular, esta Defensoría de la Ciudadanía o Defensor del Pueblo, porque también hay que dar la discusión sobre que al hablar de defensor uno piensa en un abogado o una abogada que va a ejercer toda esa labor. Claro, Entonces, pero también hay que... Claro, ahí un poco la idea es de una defensoría, un organismo autónomo del Estado Claro. que pertenezca y se financie con presupuesto público y que tenga por misión contrapesar el poder que tienen otras entidades sociales, los empresarios, ¿verdad?, los grupos de presión que existen, y que esté alerta, vigilante, para actuar frente a cualquier tipo de transgresión a las reglas de conducta que deben existir en los mercados, en el trato a los consumidores, en el trato a los ciudadanos, a las personas cuando tramitan algo en el Estado. O sea, el tema de un ombudsman en experiencia internacional es que hay distintas especialidades dentro de la organización de esta institución. Claro. Hay personas que tienen que especializarse en defender a los deudores, ¿verdad?, que están abusados por una tasa de usura. El CAE, por ejemplo. O sea, ¿qué mejor ejemplo de un abuso, ¿ya?,
que se trasladó y que solamente bajaron la tasa del 6% al 2%, pero un 6% de tasa es una tasa de lo más usurero que hay. O sea, lógicamente ahí cabe un defensor financiero, un defensor en el ámbito de la finanza, un defensor en el ámbito de los temas ambientales, para que cuando hagan un manifiesto ambiental, esa consulta que se hace a la ciudadanía no sea un show, no sea una faramalla, ¿verdad?, que no conduce a nada, sino que sea vinculante y que las decisiones se tomen con consultas a las comunidades. Ahora, lógicamente, el Ombudsman tiene que articular para que los organismos fiscalizadores del Estado, la superintendencia, impuestos internos, aduanas, qué sé yo, hagan su pega, ejerzan sus facultades y que no sean, digamos, cooptadas por la presión del Ejecutivo, de los grupos de interés, todo lo que hemos visto, por el arrastre de los casos de Penta, Corpesca, ¿verdad? Todo esto que muere en tierra de nadie y todos se van para la casa, ¿verdad? Algunos con clases de ética y otros se van sin que los toquen ni con el pétalo de una rosa. O sea, eso lógicamente crea Ahí nosotros estamos de acuerdo, pero el punto, lo problemático, o sea, estando de acuerdo, es ver cómo se garantiza la autonomía de ese proceso. Porque, por ejemplo, la experiencia con el INDH es clara. El INDH debiese estar presente en todas las vulneraciones de los derechos humanos, porque el mandato es amplio legalmente. Pero ¿qué pasa? Opera el consejo directivo del INDH, y en la práctica abogados buenos que trabajan dentro del INDH terminan desechando demandas porque no cumple con los criterios autodefinidos por el propio INDH en términos de su conjunto interno. Claro, ahí está Entonces creemos que el poder. Claro. en ese sentido, al institucionalizarlo es un riesgo, porque la Vicaría de la Solidaridad presentaba todas las acciones necesarias porque tenía autonomía completa, al menos respecto a su funcionamiento. Cuando uno consagra institucionalidad, corre ese riesgo. Eso significa no consagrarlo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros defendemos a comunidades mapuche, no le preguntamos si es que están reivindicando tierra usurpada legalmente, si tienen título merced o se han constituido en el último tiempo. Entonces creo que con esas figuras institucionales son deseables, sobre todo por el financiamiento con el que cuentan, la infraestructura que pueden llegar a tener, la presión mediática que pueden llegar a realizar, lo hemos visto con la Defensoría de la Niñez, pero creo que también hay que garantizar quiénes van a nombrar a sus miembros, porque si los nombra el gobierno, o los nombra con participación del poder político, es bastante complicado que elijan a alguien que efectivamente esté dispuesto a defender los derechos. En cambio, ahí está la clave, y ahí concuerdo plenamente contigo, ahí está la clave, es cómo se genera, desde dónde se genera el directorio, ¿verdad? El comité ejecutivo, directivo de ese organismo. O sea, tiene que ser con representación de la sociedad civil y que sea plenamente, y que sea, no sea una cámara pequeña, sino que sea un colegiado de muchos miembros impares, lógicamente, para tomar decisiones, para tomar votaciones, pero que representen a los distintos sectores de la sociedad. O sea, incluso representantes que no existe incompatibilidad para que el mundo de los sindicatos pueda verse reflejado, que no exista que los colegios profesionales puedan verse reflejados, porque en el sistema político ha sido maquiavélico en términos de amurallar el feudo de la clase política para que no participen dirigentes sociales, para que no se valide, digamos, la expresión de las protestas, ¿verdad? Ahora, dime tú, antiguamente un político convocaba una concentración y se mandaba un gran discurso, ¿verdad? Ahora, ¿qué político se anima a llamar a una concentración cuando llegan los operadores, llegan con los dedos de la mano, se cuentan los que van a ir? O sea, sabe que perdieron ese terreno, sabe que ya no les pertenece, y lógicamente tratan de preservar sus intereses con esa maniobra, pero lógicamente yo concuerdo, en una constitución, si se consagra, debe consagrarse también con la bajada de títulos, en términos de que deberá ser integrado en su comité directivo por la sociedad civil a través de sus organizaciones. Y eso que se reglamente con participación, o sea, que el reglamento de eso realmente refleje y no se desvirtúe el principio
constitucional. Ahora, otro tema que quiero, así como para finalizar, para redondear, ¿cuáles son los grandes pivotes que tienen la unidad de movimientos sociales para implantar sí o sí en la nueva constitución? Porque siempre en una constitución va a haber que establecer negociaciones, pero ¿cuál es el piso mínimo que debe tener una constitución desde el punto de vista de los movimientos sociales? Mira, desde esa perspectiva, nosotros nos hemos propuesto primero avanzar de un Estado subsidiario a un Estado solidario, garante de derechos. Y eso en términos más que declarativos tiene que traducirse en algunos elementos concretos. Garantizar en específico derechos sociales con un correlato a lo menos respecto a los principios que deben orientar la institucionalidad posterior destinada a garantizarlos. Ejemplo, en materia de educación, vamos a estar todos relativamente de acuerdo en consagrar el derecho a la educación, incluso la derecha habla del derecho a la educación. El punto es cómo se consagra ese derecho. Nosotros creemos que tiene que haber una institucionalidad pública, tiene que consagrarse la gratuidad del sistema, la orientación no sexista respecto a su currículo. Respecto a salud, por ejemplo, uno puede consagrar el derecho a la salud con las respectivas acciones jurídicas, pero también hay que comenzar a hablar de un sistema público, único, un fondo nacional de salud, incluso con perspectiva plurinacional, en términos de reconocer también la medicina ancestral dentro de ese proceso. Quizá con el del sistema de pensiones un poco más claro. El sistema de pensiones tiene que garantizarse el derecho a la seguridad social, y eso implica con los principios de la seguridad social, la universalidad, la solidaridad, la transparencia del proceso, que hoy día en la práctica no existen, y ahí hay que ver cuánto logramos avanzar en desmantelar el sistema de la AFP. Al menos nuestra propuesta es un sistema de reparto tripartito y solidario. Y si tuviésemos la fuerza de consagrar eso a nivel de la Constitución, tendríamos que hacerlo. Y lo mismo ocurre con el resto de derechos, derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Para nosotros es fundamental consagrar la libertad sindical dentro del derecho al trabajo, y eso considera derecho a organización, derecho a negociación colectiva en todo nivel, incluyendo negociación ramal o sectorial, y el derecho a huelga efectiva. Esa es como la pirámide de los derechos colectivos en el mundo del trabajo, que tienen que estar reconocidos expresamente en la Constitución para que luego puedan orientar la legislación del Código del Trabajo. Y respecto a otra materia que yo creo que marca un poco las diferencias y las voluntades que se van a manifestar al interior de la Convención Constitucional, es respecto al financiamiento. Para nosotros es fundamental garantizar el financiamiento de estos derechos sociales a nivel constitucional. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Dar la lucha por impuestos por capacidad contributiva. Los que tienen más tienen que pagar más. Y además, porque hoy día rige el principio de igualdad ante la ley. Entonces, incluso cuando se discutió sobre la reforma tributaria, los empresarios querían presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional para decir de que los impuestos eran expropiatorios y en realidad vulneraban el derecho a igualdad ante la ley, porque estaba tratando de forma distinta a los que tenían más respecto a los que tenían menos. Cuestión que es una aberración para la discusión tributaria, porque internacionalmente siempre ha estado pensado en términos de capacidad contributiva, así que eso es importante consagrarlo a nivel constitucional. Y por otro lado, es importante recuperar, y ahí es importante el concepto que se utiliza, recuperar las riquezas naturales, que son incluso en esta Constitución del Estado, pero que están concesionadas. Por tanto, en términos prácticos, fin a las concesiones mineras, fin a las concesiones respecto al uso de aprovechamiento de aguas que permita recuperar el agua para satisfacer un derecho de acceso al agua potable, para satisfacer también su doble dimensionalidad de ser parte de la naturaleza. Y por otro lado, creemos que también en materia de empresas estratégicas que golpean fuertemente la billetera de las familias, materia de empresas sanitarias y empresas eléctricas, debiese recuperarse la administración de estas empresas por parte del Estado. Porque si dijéramos que estas empresas no tienen que tener fines de lucro, no existirían privados interesados en gestionarlas. Ahora, cuando hablamos también de desprivatizar, no significa en todos los casos estatizar. Porque, por ejemplo, en materia del agua, está comprobado, de hecho existen comités de abastecimiento de agua potable
conformado por las propias comunidades, bajo formas de cooperativa, de grupos de abastecimiento. Por tanto, podría desprivatizarse el agua y entregarle la administración a las comunidades. Va a depender mucho del flujo, la fuente del agua, pero no es necesario que haya una empresa estatal única. Ahora, para las grandes ciudades, por cierto, que va a ser necesario una organización más compleja, que probablemente sea mucho más fácil canalizarla a través de una empresa estatal. Pero creo que ese es el paradigma que hay que instalar en la nueva Constitución y dar la disputa, porque lo que hemos visto de las fuerzas progresistas, que en realidad se han dedicado a administrar el modelo durante los últimos 30 años, es que declarativamente están de acuerdo con todo lo que uno menciona, pero cuando hay que entrar al punto, a De ponerle el aplicación. punto a las IES, ¿Mm? ahí es donde retroceden y dicen, no, esto no es de la Constitución, esto viene después. Y en los futuros gobiernos, si vamos en unidad contra la derecha, puede que estemos de acuerdo. Claro. Yo creo Pero que esa es ahí me da sentido toda la propuesta, ¿verdad? Es un paradigma que representa al 80% por lo menos que votó por esto, digamos. Ahora, desde el punto de vista de aterrizaje, también habría que colocar el paradigma de un Estado fiscalizador que tenga las capacidades reales de ejercer sus facultades y que ahí, digamos, no se vea cooptado. Un Estado tiene que ser transparente, ¿verdad? Probo, y que pueda fiscalizar con plenas facultades, porque cuando le han cercenado al Estado las facultades, lógicamente lo han dejado como un león sin dientes, y ese sentido es que queda a merced de las del tráfico de influencia, de la corruptela que se va produciendo. Entonces, para evitar justamente eso, desde el punto de vista de colectivo, nosotros hemos hecho el hincapié en un Estado fiscalizador que tenga una gran capacidad de rendir cuentas, además. O sea, no solamente tener funciones, sino que hacer rendiciones de cuentas y tener vasos comunicantes institucionales con las comunidades. Y lógicamente la descentralización, el otro factor, descentralizar, porque esto que estamos hablando tiene que aterrizar territorialmente para que las regiones no sean buzones de Santiago y que los presupuestos también puedan gestionarse a nivel de las comunidades regionales o locales, y allí yo colocaría el acento en reforzar la figura de los gobernadores electos, porque es parte fundamental. Un gobernador sin facultades sigue siendo una figura, ¿verdad?, que no tiene dientes, o sea, no tiene capacidad de hacer. Entonces, el intendente designado de arriba debe ser plenamente consagrado como el gobernador regional electo por una elección democrática. No sé qué te parece eso. Sí, pues hay que avanzar hacia la descentralización del Estado. Y ahí nosotros el eje que hemos instalado es de democratización de todas las instituciones del poder. Y eso implica desde democratizar la presidencia de la República en términos de reducir las facultades hoy día omnipotentes que tiene, democratizar el poder legislativo en términos de eliminar la doble cámara que existe actualmente, avanzar hacia una asamblea unicameral que tenga mayores niveles de representación de las distintas comunidades, cambiando incluso la unidad electoral que existe actualmente, democratizar el poder judicial, y ahí lo relaciono con lo que decías de este Estado fiscalizador. Hay muchas instituciones hoy día que dependen de la persona que se designa. Ejemplo claro, el Contralor. O sea, el Contralor con Ramiro Mendoza no hacía nada. Era una figura al servicio de las élites. Ahora Jorge Bermuda al menos tiene por delante la probidad y ha instalado la discusión incluso de fiscalización sobre las Fuerzas Armadas. Así que creemos que esas instituciones tienen que ser democratizadas, las de control político, y además es necesario consagrar una válvula de escape, y que es avanzar de una democracia representativa a una participativa y deliberativa. Y eso debe traducirse en consagrar en la Constitución instituciones tales como los plebiscitos, iniciativas populares, referéndum revocatorios de autoridades y presupuestos participativos. Y ahí creo que los presupuestos participativos, en términos de obligatoriedad a nivel local, municipal y a nivel regional,
pueden darle mayor sentido a estos niveles de descentralización. Porque lo que no queremos tampoco es tener un gobernador que sea el símil al presidente en escala chica. Entonces Claro. creo que el mandato de descentralización es crear una institucionalidad permeada por el pueblo, permeada por la ciudadanía, y que contemos con estas herramientas que nos permitan no tener que esperar un cambio de la Constitución para poder cambiar las cosas, sino que tengamos la posibilidad de que con capacidad movilizadora y con una propuesta concreta podamos enfrentarnos al poder. Por eso para nosotros es tan importante esta institucionalidad de democracia participativa y deliberativa para consagrar esos principios, tanto en materia de descentralización, de fiscalización, que son roles claves que tiene que ejercer el Estado. Excelente, excelente planteamiento y yo creo que si vamos por ese camino, que tiene, digamos, la bajada de página, que le digo yo, o sea, no solamente el título, sino que el cómo hacer. Bueno, yo soy administrador público y también especialista en relaciones internacionales, entonces el término de un Estado soberano, que recupere la soberanía económica, y que pueda interrelacionarse no en función del mercado, sino que en función de intereses profundos de desarrollo regional, yo creo que van a ser elementos decisivos y que van a colocar una impronta distinta en Chile del futuro. Yo te felicito y te dejo ahora para que nos cuentes precisamente, para poder colocar al pie de página de este programa, tu nombre, tu número, la lista, el distrito, ¿ya? Y una convocatoria, ¿verdad? Para que te seas electo con una gran elección en abril 11. No, muchas gracias, Hernán, por la invitación al programa. Mi nombre es Javier Pineda Olcay. Soy candidato por el Distrito 10, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul. Voy por la lista ZL, que es la lista de movimientos sociales, unidad de independientes, y voy con el número 53. En nuestro caso, esta es una candidatura que surge desde el movimiento social, en particular desde las organizaciones sindicales y de derechos humanos que hemos estado desde antes de la revuelta dando la lucha, durante la revuelta, y vamos a estarlo después de las elecciones del 11 de abril, porque entendemos que este proceso constituyente no se agota en su dimensión constitucional y no hemos propuesto desbordarla, es decir, ir más allá de los límites impuestos para lograr satisfacer las demandas reales que los pueblos en Chile hemos estado exigiendo. Así que en esta candidatura van a encontrar claridades programáticas respecto a qué es lo que es necesario transformar, capacidad de formación en términos de plantear los debates a fondo sobre cada uno de estos temas al interior de la Convención Constitucional, pero también en un ejercicio de pedagogía popular en cada uno de los territorios, que es algo que venimos desarrollando, y también contamos con el entusiasmo para dar la lucha, porque si hay algo cierto, que es lo que se viene en el proceso constituyente en curso, es que vamos a tener que dar la pelea, independiente de los resultados electorales que tengamos el 11 de abril. Por tanto, esa disposición y voluntad de realmente transformar Chile, que es el propósito abierto por la revuelta popular de octubre, es que esta candidatura se pone al servicio de eso, como también se pone al servicio de toda la lista de movimientos sociales en el Distrito 10. Gracias, gracias por haber venido y te deseo gran éxito, una gran elección y seguiremos, cuando seas constituyente, seguiremos retroalimentando para poder tener estas conexiones con la sociedad civil, que tiene que ser la que Muchas en el gracias, Hernán. fondo escribe el mandato para que ustedes lo ejecuten ahí en la pelea del proceso constituyente. Un abrazo y están abiertas estas puertas para cuando quieras nuevamente conversar con nosotros. Conversaciones Muchas por la gracias a ustedes vida por cierra la así invitación. esta segunda entrevista con candidatos independientes en el ciclo de Independientes a la Constituyente. Buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Viento
se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.